Gracias, Andrés, por la invitación y a ustedes de nuevo por acompañarnos, caras conocidas, otras no tanto. Y hoy venimos con una propuesta bien interesante. ¿De qué creen que vamos a hablar hoy? ¿De qué creen que vamos a hablar hoy? Lo pidieron la vez pasada. Vamos a hablar de el leasing en el proceso de insolvencia. Vamos a abordar absolutamente todo lo que tiene que ver con el leasing en el proceso de insolvencia y todas las etapas del proceso. ¿Quiénes tienen dudas del leasing en el proceso de insolvencia? ¿Usted no? Ah, porque el que no venga y de la charla. De una vez. Listo, señores. Este es un tema que yo he asistido a todos los congresos, he asistido a la mayoría de charlas que hacen sobre insolvencia y no sé, nadie se atreve a hablar de el leasing desde una postura firme sobre lo que puede pasar. Hay muchos conceptos, existen muchos conceptos de qué pasa con el leasing, que si el leasing está al día, que si el deudor lo debe relacionar como un activo, que si no es un activo, que si es un derecho, que si no es un derecho. Y la verdad es que no hay una única respuesta, porque al final de la charla se van a dar cuenta que la respuesta está en el contrato. Entonces, eso es lo que vamos a identificar en la conversación que vamos a tener el día de hoy. Mi nombre, para los que no me conocen, es María José Pardo. Yo soy abogada, especialista en Derecho Comercial. Soy gerente de Atria Abogados, una firma de litigio corporativo a nivel nacional y asesoramos a algunas empresas internacionalmente. Y pues también me dedico a los procesos de insolvencia de persona natural, pequeño comerciante y reorganización empresarial. Llevo trabajando esto yo creo que ya 7 años, 24/7, literal 24/7, porque yo le escribo a mis colaboradores como a las 2 de la mañana. Entonces de verdad trabajo bastante en esto. ¿Qué es un leasing? Yo quiero que alguien me colabore con la percepción o el concepto que tienen ustedes de leasing. Y es el concepto que nos dieron en la universidad. Entonces, ¿qué es un leasing? ¿Qué es un leasing, Doc? Un arrendamiento financiero. Un arrendamiento financiero. ¿Alguien da más? ¿Da menos? Menos mal llegó, porque yo dije no voy a hablar las 3 horas. Bienvenida, doctora Alexandra. ¿Qué es el leasing? El leasing es un arrendamiento financiero con opción de compra. Eso es lo que nos enseñan en la universidad, ¿cierto? Entonces es un arrendamiento con opción de compra. Pero el leasing no es un arrendamiento, incluso tiene unas diferencias muy marcadas con el arrendamiento. Y partamos de que existe el leasing financiero y leasing operativo. La diferencia entre el leasing financiero es que existe la posibilidad de que el dueño del inmueble o el dueño del bien dé la opción de compra. En el leasing operativo no hay opción de compra, simplemente hay el ánimo de tenencia y explotación de un bien. Hay un concepto del decreto 2555 del 2010 que define el leasing de arrendamiento, la definición de arrendamiento financiero o leasing. Y dice, entiéndase por operación de arrendamiento financiero la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones que recibirá durante un plazo determinado, pactándose para el arrendamiento para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo la opción de compra. Entonces, esa es la diferencia entre el leasing y el arrendamiento, que hay una opción de compra, hay un ánimo de quedarse con el bien al final de la operación. ¿De quién es el inmueble en una operación de arrendamiento financiero en un leasing? De la entidad, y en Colombia son limitadas las entidades que pueden realizar leasing. Son debidamente autorizadas por la Superintendencia Financiera. No todas las entidades pueden desarrollar operaciones de leasing. Y entonces el derecho de dominio o de propiedad se transfiere cuando el locatario ejerce la opción de adquisición. ¿Y esto es cuándo?
cuando paga su valor y se cumplen las normas aplicables sobre la tradición de la propiedad. ¿Cuáles son las normas de la tradición? Escritura y registro. Esas son las normas de la tradición. Entonces, en ese momento, el locatario tiene en ese momento la propiedad del inmueble. Eso es algo muy básico, pero hay que empezar de lo básico para entender luego lo que desarrolla el leasing. La propiedad inicialmente es de la entidad financiera, la que realiza la operación de leasing, y el locatario, ¿qué tiene? A ver, ¿qué tiene? La ocupación, uso y disfrute del bien. ¿Qué tiene? Sí, la tenencia del bien. La tenencia. Por acá escuché algo. ¿Qué tiene? El uso. El uso. El uso y la expectativa de compra. Expectativa de compra. ¿Alguien dice algo diferente? Ahí, ese es el problema jurídico realmente. La pregunta que les acabo de hacer es el problema jurídico del leasing en la insolvencia. ¿Qué tiene el locatario en la ejecución del contrato de leasing? Tiene una expectativa, tiene un derecho consolidado, tiene la expectativa de un derecho. ¿Qué tiene? En realidad, con eso ustedes resuelven absolutamente todo dentro del proceso de insolvencia. Si les queda claro el concepto de qué es lo que tiene el locatario, que eventualmente es el deudor dentro de un proceso de insolvencia. ¿Listo? No les voy a responder porque obviamente nos iríamos ya. Y esa expectativa, ese derecho, ese uso, esa tenencia, se deriva en un concepto que se llama opción de compra. Opción de compra. Eso es lo que diferencia, obviamente, al arrendamiento del leasing, que al final el locatario tenga la opción de compra. Y lo define un concepto de la superintendencia como la facultad contractual concedida al arrendatario o locatario para adquirir la propiedad del bien objeto del contrato al término o en determinado momento del plazo mediante el pago de un precio pactado, el valor residual, precio de la opción y siempre dentro de las condiciones establecidas en el contrato. Es un derecho condicionado. No es un derecho que sí o sí se tenga, es un derecho condicionado que necesita que sucedan ciertos aspectos jurídicos para materializarse. ¿Y cuáles son esas condiciones? La transferencia del dominio, que se perfecciona solo cuando se cumplen las condiciones pactadas. Eso es, que el locatario manifieste que desea la opción de compra y efectivamente haya pagado el valor residual. Y acá es donde tenemos un lío ni el berraco. Ya les voy a decir por qué. Vean lo que dice Francisco González, que es un tratadista en derecho comercial bastante conocido, y dice, la opción de compra. Dice, la opción de compra se paga durante toda la vida del contrato, en la medida que cada una de las cuotas del contrato incluya una parte de la amortización del precio del bien, por lo que es más una facultad o derecho de adquisición. ¿Sí entienden lo que dice ahí? ¿No? ¿Alguien ha trabajado con algún cliente con un contrato de lease y no ha estado en algún litigio de un proceso de restitución de inmueble de un leasing? Obviamente el doctor sí, porque el doctor es juez, pero pues él es el tercero imparcial. Entonces, ¿qué sucede, señores? La opción de compra es un derecho. Legalmente la opción de compra es un derecho. Y aquí ustedes desarrollan el tema o entienden la temática cuando se determina en qué momento se vuelve un derecho constituido y en qué momento es una expectativa de derecho. Entonces, hay dos posturas sobre cuándo el derecho a la opción de compra es derecho y cuándo es expectativa. Si es expectativa, pues adivinen, no pasa nada. Si es derecho, sí pasa algo o eventualmente puede pasar algo. Entonces, si uno se viene con la primera postura que dice que efectivamente
el derecho de opción de compra está condicionado al pago y a la tradición cuando se perfecciona el derecho. Al final del leasing, generalmente los leasings traen en la cláusula de opción de compra, que es el 1% del valor del inmueble, o las últimas 2 o las últimas 3 o la última cuota del valor del contrato. Pero según algunos otros contratos y según también algunos tratadistas, el leasing se paga o la opción de compra se paga desde la primera cuota. ¿Por qué? Porque usted desde la primera cuota está pagando el valor del inmueble, está pagando el avalúo del inmueble, está pagando todos los derechos del inmueble. Doc, iba a decir algo. Claro, lo que pasa es que el secreto está en el contrato, per se, ni siquiera en lo que va a suceder a posteriori. Si el contrato establece que usted va a pagar amortización a partir de la primera cuota, ya tiene un derecho condicionado, pero ya tiene el derecho. Mientras que si se establece que es en la última o en las 3 últimas cuotas, ahí usted tiene una expectativa que todavía no se ha convertido en derecho. Exactamente. Por eso cuando yo les hablé, creo que algo del leasing en la conferencia pasada, yo les decía, tienen que revisar el contrato. Y esa es la primera posición. Pero se puede desvirtuar de muchas maneras esa posición. Porque es que el contrato de leasing no es un contrato regulado en Colombia. Es atípico. Es un contrato completamente atípico y no solamente es atípico. Es que en Colombia se desdibujó completamente la figura y el sentido ontológico del leasing. Entonces hay varias formas de desvirtuar. Así el contrato diga que usted está pagando amortización desde la primera cuota, que es que en realidad si no lo diga el contrato usted lo está pagando. O si no, la última cuota de opción de compra sería casi del 40% del valor del contrato. Sería impagable. Entonces, esa es la primera circunstancia a tener en cuenta del contrato de leasing. Y algo muy interesante y que me causó mucha curiosidad, porque yo invité a dar esta charla a uno de los apoderados del BBVA. Seguro los que hacen insolvencia hace mucho tiempo se tuvieron que haber encontrado con él alguna audiencia o con alguno de sus abogados, que es Julián Agudelo. Él es de Cali, sí lo conocen. No, Julián es una persona muy estudiada, o sea, realmente él está dentro de la parte de los acreedores, pero es una persona con criterio, igual que la doctora Luz Adriana, y uno se sienta a tener debates en la academia. Y Julián me dijo, dentro de poco los contratos de leasing van a empezar a salir con garantía mobiliaria, precisamente para que puedan ser excluidos o tengan pagos preferentes dentro del proceso de insolvencia. Y yo le dije, pero pues no le hallo el sentido. O sea, no le hallo el sentido porque garantía de qué, si lo que hay es pues una mera expectativa de derecho. Hay un semillero de la Universidad de los Andes que desarrolló un artículo y la posición de ellos es bastante marcada. Ellos dicen que el locatario, por tener el derecho y en virtud del principio de universalidad, tienen el derecho de dominio sujeto a una condición suspensiva. O sea, ellos ya argumentaron que independientemente de si lo dice el contrato o no lo dice el contrato, si pago amortización desde el inicio o pago la opción de compra solo al final, lo que se tiene o lo que tendría el locatario en un leasing financiero sería el derecho de dominio sujeto a una condición suspensiva. O sea, ellos dicen, tiene el derecho. O sea, usted desde ya tiene un derecho. No importa lo que diga el contrato. Cambiaría las reglas de juego de tantas cosas, incluso en el marco tributario. Porque si yo tengo un derecho, una expectativa, también tendría un derecho o tendría una obligación tributaria a un nombre de la entidad financiera. Y es que usted la tiene. Sí, que su contador le diga que no, es otra cosa, pero contablemente usted debe declarar el leasing y el leasing se declara como un activo y un pasivo.
Se declara en ambos sentidos. El leasing tributariamente se declara como un activo y un pasivo. Y en los procesos de reorganización igual, eso tiene un tratamiento ya definido. Entonces, sí, efectivamente, para temas tributarios, el estatuto tributario indica cómo se debe hacer la declaración del leasing. El estatuto tributario lo indica. Y en los procesos de reorganización, eso también tiene ya, en los estados financieros, cómo usted los debe colocar, está completamente definido. Pero ojo, y se los digo porque es que esta es la postura de abogados que defienden los intereses de las entidades financieras. Y acá por lo menos los que estamos del otro lado, que es de los deudores, nos toca empezar a tener un estudio más juicioso para cuando esta sea la discusión, o empezar a asesorar a nuestros clientes en las oficinas y revisar qué tan viable es que el leasing sea grabado con garantía mobiliaria. ¿Qué efectos tendría esa garantía mobiliaria dentro del proceso de insolvencia reformado por la ley 2445 de 2025, que cambió el tratamiento de las garantías mobiliarias en todo el sentido de la palabra? Esta es una postura. Entonces, primera postura, la opción de compra es que, ahí está, ¿qué dice? Es un derecho de dominio sujeto a una condición suspensiva. Eso es lo que dice la primera postura. Ahora, ¿qué dice la Superintendencia de Sociedades en otro concepto? Dice, puede afirmarse que hasta tanto se manifieste por los medios idóneos y dentro de la oportunidad debida el asentimiento de ejercer la opción de compra, el locatario no tiene más que una mera expectativa de hacerse dueño de una cosa. Y acá no importa que diga el contrato, solo importa el perfeccionamiento del contrato. Lo que pasa, señores, es que el papel lo aguanta todo. Y claro, a mí el banco Sudameris me dice a mí, dentro de las políticas de desembolso de libranzas, lo que ellos llaman la carta de libranzas, la instrucción de libranzas, me dice, señor consumidor financiero, yo le desembolso a usted la libranza. Si por alguna circunstancia usted incumple con el pago de la obligación o mi libranza es suspendida por parte de su empleador, yo le voy a enviar una comunicación. Si usted no me responde, yo le voy a enviar otra comunicación. Y si usted no me responde, a la tercera yo le refinancio automáticamente la obligación y se la capitalizo. Y eso lo dicen, no sé si ya lo cambiaron porque ya tuvimos esa pelea con ellos y la ganamos. El papel lo aguanta todo, el papel lo aguanta absolutamente todo. Acá lo que debemos ir es al trasfondo, con un reto grande, y es que el leasing es una figura típica. Es una figura completamente atípica. Entonces yo les voy a dar todas las herramientas para que ustedes al final defiendan lo que tengan que defender. Ustedes saben que yo no le doy conferencias ni a acreedores, ni a deudores, ni a bancos, a nadie. Yo les cuento de lo que pasa en la realidad y les doy las posturas que existen. Acá la superintendencia, en un concepto obviamente no es vinculante, dice, no señor, esto no es una expectativa, esto no es un derecho. Esto es una expectativa. ¿Qué es una expectativa? Si a mí me gusta alguien, si me gusta por ahí alguien y yo no le digo nada, le hago ojitos, le invito un café, pero nada, ni un besito, nada. ¿Qué somos? Nada. ¿Qué somos? Nada, absolutamente nada. Entonces, ahí ya lo tenemos. Y obviamente el derecho de dominio de propiedad recae en la entidad financiera. Entonces resolvamos la primera pregunta. ¿Se debe incluir el leasing como un bien? ¿Qué dice la doctora Alexandra? ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Qué tan alejada? ¿Qué dice? Depende, ¿cierto? Depende. ¿De qué depende? No. ¿De a quién defienda?
¿Quién defiende? Es verdad. Si al banco o al deudor. Yo me he guiado mucho, al menos en la experiencia, desde la lectura del contrato de leasing, analizándolo generalmente como una expectativa, ¿cierto? Obviamente, si en el contrato hay alguna cláusula que me refiero, que me infiere que en efecto ya hay alguna materialización de un derecho porque hubo un pago anticipado, porque los contratos presentan varias tipologías. Unos presentan como un pago anticipado, un pago inicial al momento de, digamos, el desembolso o una disposición de recursos y un pago final. Entonces, en esos eventos sí, en efecto, podría haber algo más que una expectativa y se realiza la mención, pero siempre, digamos que materializando o insistiendo en el número de cuotas que quedan pendientes para que sea como una decisión general de los acreedores y sanear cualquier pues, situación de mala fe. Es lo que yo realizo en mi práctica. Gracias, Doc. ¿Alguien con una postura diferente quiere hablar? ¿No? ¿Alguna postura? Para mí se debe incluir el valor del leasing, no el bien. El valor del leasing. Listo, ya esa es la siguiente pregunta. ¿Qué dice Doc? Que no se debería incluir el leasing, pero pues como acaba de decir usted de la tipicidad que tiene el contrato, genera que en unos momentos se esté pensando que si se han hecho abonos a un capital, debería ser ese el valor que se debería tasar en cuanto a la derecho que se le está yendo, al derecho que se le está nutriendo día a día a la persona. Listo. Entonces sería como un camino muy distinto a incluir todo el valor del bien. Vale, listo. ¿Alguien? Esto es una conversación, no esperen que yo venga aquí a contarles qué es lo que pasa, porque no lo voy a hacer. Pero no es que yo aprendo de ustedes. ¿Qué tal yo perderme la oportunidad acá de un conversatorio con tantos abogados? Jurídicamente, porque esto sí es jurídico, jurídicamente, porque lo establece la Superintendencia Financiera, que leímos que era condición de la opción de compra. Lo decía, era el condicionante. Es un derecho condicionado, que está sujeto a dos condiciones. ¿Cuáles son? Ahora yo les digo, pónganle ojo, síganme. Entonces yo ahora voy, me acerco, le invito un café a la persona que me gusta, hasta le invito un viaje. Y le digo que me gusta, me arriesgo y le digo que me gusta. ¿Somos algo? Tengo una expectativa. Yo hago el pago inicial. Siempre, por eso está desdibujada la figura del leasing en Colombia, porque se exige un porcentaje grande para acceder a ese tipo de crédito, casi el 30%. Es la diferencia entre el leasing y la hipoteca. En la hipoteca te exigen creo que el 40%, el 30%, y en el leasing te exigen creo que el 10% menos, 20%. Esa es la diferencia y por eso la gente acepta un leasing, porque le toca arrancar el negocio con menos. Es por eso, no es por más. Siempre yo estoy pagando la opción de compra. Eso es un hecho. O sea, eso es un hecho. Lo diga el contrato, no lo diga el contrato. La opción de compra se paga desde el inicio porque se está amortizando. Pidan una amortización de un crédito de leasing y se van a dar cuenta, aquí está amortizando. La pregunta es, ¿cuándo la opción de compra se vuelve derecho? Derecho. Entonces, ¿sería correcto decir que si yo voy en la mitad del contrato tengo el 50% de derecho de opción de compra? No. Acá ya se pusieron a pelear. Chévere. Si hay derecho. Es que para mí sí está el No, y derecho. está súper bien, que acá nadie tiene la ¿Cómo razón. va a decir usted a mí que yo voy a mitad del contrato? Es un derecho que tengo desde el primer momento. Que a mitad del contrato yo no tengo derecho del 50%. ¿Qué pasa si incumples a mitad del contrato? Incumple. Es un derecho que no está consolidado. ¿Qué pasa si incumples a mitad del contrato? No, es tacho, señores. ¿Qué pasa si incumples a mitad del contrato? O sea, es que Yo le di un pico, pero no concreté nada. Pero ¿qué le puedes reclamar tú al banco si para ti hay un derecho? Tienes el derecho al 50%.
Entonces, ¿puedes ir a buscar la tradición del 50% del inmueble? No. Ojo, no es que yo tenga la razón, no, yo estoy sentando las bases de algo que he estudiado muchísimo, que siempre es una discusión en todos los escenarios. Obviamente yo tengo una postura y ustedes pueden tener otra. Pero es que, doctora, cuando usted se sienta con una persona a tomarse un café y ella le aceptó, esa persona le acepta a usted un beso, Sí, usted ya tiene el derecho de darle por lo menos un beso, ¿correcto? Posteriormente nos va el problema se resuelve de la siguiente manera. Cuando yo me vuelvo novia de la persona, pero eso no tiene que ser. ¿con un beso o con qué? Ahí no se revelaba usted porque hubo la intencionalidad, pero también la persona tuvo la voluntad de aceptar. No, total, hasta ahí estamos bien. Ahora, me vengo entonces con este ejercicio y ya hemos tocado dos premisas. Una de ellas que es una expectativa condicionada a un pago y a un ejercicio de opción. Pero yo no he hecho el ejercicio de opción, pero ya hemos hablado que desde la primera cuota ya puedo darle piquitos al apartamento. Es decir, yo ya tengo un derecho adquirido con una expectativa de tiempo y un final. El concepto de derecho adquirido, es que ahí es el tema. Yo no puedo tener un medio derecho, o yo tengo una expectativa o yo tengo un derecho. Los puntos grises entre tener un derecho y no tener nada se llaman expectativas de derecho. Yo no tengo el medio derecho, jamás tengo el medio derecho, legalmente hablando, ¿no? En el otro tema de pronto, alguito. Pero de todas maneras ese derecho se consolida con una condición y es única. Exactamente, y es legal, y la herramienta está ahí, y es condicionada bajo dos premisas. Entonces, no siempre es el análisis del contrato, hay que dar el debate, pero hay que dar el debate con argumentos. Y entonces, ahora sí, debo incluir el leasing, o más bien, ahí la pregunta correcta sería el derecho de opción de compra como un activo. Yo les voy a decir mi posición, y mi posición es bajo el principio de transparencia y buena fe. Yo lo que colocaría es que tengo la expectativa de un derecho de opción de compra que no es cuantificable, si no se ha ejercido. ¿Qué harían ustedes? ¿Y ese término expectativa es un activo? No. Y tengo una expectativa precisamente porque todavía no tengo un derecho, pero ya tengo una relación contractual donde inicié a dar unos abonos que amortizan a la condición de la materialización de esa expectativa. No, todavía no. No, estamos hablando apenas del noviazgo. Ojo. No, esperen. Estamos hablando de la opción de compra, no estamos hablando de la deuda, estamos hablando de la opción de compra. Arrancamos por lo básico. ¿Qué es el leasing? ¿Qué es el leasing? ¿Qué es el leasing? Entonces, un contrato de arrendamiento financiero con opción de compra. Listo, vale. El leasing es un contrato de tracto sucesivo. Entonces, arrancamos acá nuestra buena y hermosa relación con el banco. Entonces, acá todos somos felices. Todo el mundo tiene expectativas, su casa, su vivienda. No, que tome un crédito adicional de mejoramiento del leasing. Sí a todo, como al inicio. Entonces vamos. Y el leasing es un contrato de tracto sucesivo con un plazo y una condición, donde al final el éxito es poder ejercer la opción de compra, ¿cierto? Que ya vimos que está condicionada por dos cosas. ¿Cuáles son? La voluntad y manifestación de que sí lo quiero, y lo segundo, o aceptación, lo segundo, el pago total, y lo tercero, la tradición. Esto lo voy a dejar acá porque realmente así no haya tradición ya hay derecho. Lo vamos a ver. Entonces supongamos que este leasing es a 10 cuotas y vamos en la cuota
1, 2, 3, 4, 5. Vamos en la cuota 5. Entonces ya hablábamos de si es una expectativa, si es un derecho. Vimos las diferentes posturas, pues que realmente no hay ninguna que sea cierta, solo estamos viendo pues herramientas jurídicas y conceptuales de cómo entender este contrato. Y entonces vamos en la cuota 5. Y según lo que ustedes tenían entendido hasta hoy, algunos, los que habían estudiado el leasing, decían, pues si el contrato dice que yo desde la primera cuota abone a la opción de compra, yo tengo un derecho. Y si el contrato no dice que yo abone a la opción de compra, pues yo tengo una expectativa de derecho. Y supongamos que sí, que el contrato dice que acá en la cuota 1 se abonó o amortizó a la opción de compra, que abonó. Pero entonces tenemos el otro concepto, que la opción de compra se materializa porque está sujeta a condición, es un derecho condicionado a que esté pago todo. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo hasta acá? El 50% del derecho de opción de compra, una expectativa de derecho, o tengo la opción de compra. En mi concepto, tiene una expectativa de opción de compra. Por lo que les explico, entre esta parte y esta parte que es la última cuota, que yo termino de pagar mi opción de compra, o sea, entre el derecho de opción y el inicio del contrato, yo tengo una expectativa, porque yo no tengo medio derechos en Colombia, o yo tengo el medio derecho a la vida. Bueno, con el sistema de salud de Colombia, pues sí. Medio derecho a la salud es el tema. ¿Quién está en desacuerdo? ¿Qué dicen? ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué dice Daniel? Está respirando hondo y profundo. No sé si es porque tiene sueño o porque está... Realmente hay un problema conceptual ahí. Porque la expectativa como tal, si yo no planteo que tengo un derecho, la expectativa podría caerse en el momento o en un fallo contractual. Pero desde el momento en el que yo empiezo a aportar a la amortización del crédito, el banco no me puede decir al final del contrato de leasing o en el momento de ejecutar la opción de compra, no me puede decir, no, pero es que usted solamente tenía una expectativa, por lo tanto, pague el inmueble completo. Sea como sea, siempre existe una amortización. En el momento en el que estoy aportando una amortización, estoy adquiriendo, entre comillas, un descuento al momento del pago final. Y digamos que conceptualmente, el hecho de que me estén diciendo de que para ejecutar o pues para adquirir el bien o el dominio del bien realmente, tengo que efectuar la voluntad de la opción de compra y pagar el valor residual. El hecho de que me den el concepto de residual significa que yo ya tengo unos aportes a los cuales tengo derecho. Si bien es cierto que no tengo el derecho de dominio desde el momento en el que empiezo a pagar, sí tengo unos aportes o sí tengo unos derechos que como tal se podrían ejecutar o se podrían entender contablemente como unos valores a los cuales tengo derecho al momento de ejecutarme o hacerme parte del dominio de ese bien. Pero yo añadiría algo de lo que acabó de decir el compañero que me parece muy interesante. Usted partió de una base que es una obligación de tracto sucesivo. Y cuando las obligaciones son de tracto sucesivo, quiere decir que parte de las obligaciones sí se extinguen con el pago, que en este caso, contrato de arrendamiento, leasing habitacional. Por consiguiente, si hay extinción de una parte del leasing dentro de la historia, yo tampoco veo una expectativa, tampoco veo un medio derecho, sino que veo un derecho del cual se han ejecutado parte del tracto sucesivo de la obligación. Como tal, podría, digamos que si lo vemos desde una metáfora, plantearlo como una suma de derechos adquiridos. Una suma de derechos adquiridos. Cada punto, cada pago de arrendamiento que yo estoy haciendo, estoy amortizando y estoy teniendo derecho a esa amortización que estoy teniendo. Si el incumplimiento, digámoslo así, del contrato me pueda generar una posible pérdida de ese derecho, no significa que no exista.
porque pues de todas maneras el incumplimiento me puede generar una restitución de inmueble arrendado, porque al final de cuentas el dominio sí o sí recae sobre el banco, sobre la entidad financiera o quien sea que esté. Pero pues justamente el hecho de que sea tracto sucesivo, pues sí existe un derecho que yo tengo sobre los valores que yo ya he pagado, que pues como tal se me van a descontar al final cuando ejecute la opción de compra. ¿Y cómo llamas a esos derechos? Ahí es donde está la cosa. Sí o sí tienen esos derechos, pero la cosa es que incluso dentro de un congreso lo planteaba el apoderado de un banco, lo planteaba como efectivamente como parte de ese derecho, pues el banco puede decir, venga, pero es que si quiero adquirir el bien como parte de la liquidación, digámoslo así, pues va a haber un descuento sobre eso. Y eso no lo planteaba yo, o sea, lo planteaba justamente él poniéndolo sobre discusión. Porque es que de todas maneras hay unos aportes que ha venido haciendo el deudor dentro de todo el contrato de leasing. Claro, y eso se resuelve. Al momento del final, cuando yo estoy pagando el valor residual, y si yo lo debo pagar valor residual, significa que yo ya he venido pagando el valor. Claro, es que acá la pregunta primero es si es opción de compra, derecho de opción de compra. Pero te digo, es un contrato de tracto sucesivo, donde hay un valor residual al final. Pero es que si lo vemos como una expectativa... No te estoy diciendo que lo veas como una expectativa. Entonces, ¿qué derecho sería el que has adquirido hasta donde ejecutaste tú el contrato? Es justamente el derecho a ejecutar la opción. Es directamente la ejecución de la voluntad. Punto número 1. Una opción que yo puedo ejecutar pagando el valor residual. O sea, tú estás diciendo que si vamos acá e incumplimos, no tengo derecho a opción de compra. O sea, no hay un derecho a opción de compra. Los derechos de todas maneras se pueden perder ante un cumplimiento contractual. No, por eso, no hay derecho de opción. Acá la pregunta y lo que estamos resolviendo es esa, no es otra. ¿Ibas a decir algo? Pues dentro de la negociación pienso que sí debe estar incluido, porque finalmente la persona ha venido pagando esas cuotas de amortización y esa amortización y esa opción de compra él la puede tener en la negociación. Puede, no sé, ese leasing puede mutarse, ese leasing puede ser interés de alguno de los acreedores, él sí ha adquirido algo durante la vigencia de ese contrato. Si ven que todos estamos de acuerdo, ahora estamos de acuerdo en algo, póngale cuidado. Estamos de acuerdo en que el leasing es un contrato de arrendamiento financiero con opción de compra, ¿cierto? Y según lo que la definición del Estatuto Orgánico Financiero define que la opción de compra es un derecho condicionado a 2 ítems, incluso es a 3. La voluntad de aceptación, yo tengo que aceptar que quiero ejercer la opción de compra, el pago residual y la tradición. Hicimos un primer planteamiento, relacionarían en este evento específico, donde vamos a la mitad del leasing, que ustedes tienen un derecho de opción de compra dentro de los bienes en la solicitud de insolvencia. Sí, ya incumplió. Porque no está relacionando el bien, el derecho a opción de compra. A ver, recuerden que los bienes son bienes muebles, inmuebles, tangibles, intangibles, y los derechos son unos intangibles. Si yo tengo un derecho litigioso, debo relacionarlo como un bien dentro de la solicitud de insolvencia. Entonces, la primera pregunta es, en este caso hipotético, específicamente así como está, la persona entra en insolvencia, es su cliente, y ustedes le aconsejarían relacionar que existe un derecho a opción de compra sobre el 50%, o tiene el 50% de derechos de opción de compra, que tiene una expectativa de derecho de la opción de compra. Hasta ahí, esa es la pregunta. Ahora ¿qué dice y qué plantea Daniel? Como es un contrato de tracto sucesivo, cada vez que yo estoy pagando, estoy abonando y estoy adquiriendo un derecho, ¿qué derecho es? Ahí está la cosa bien rara. No, por supuesto que ahí está la cosa. Si me lo planteas, puede decir, depende a quién representa. Si está discusión y si digamos que puedo entrar a debate, pues digamos que lo que más conviene. Si lo tengo que relacionar como una expectativa como para
facilitar cosas, pues se puede relacionar como una expectativa para facilitar cosas, y no me pueden decir que es mala fe por el hecho de que pues eso es... Vamos para allá, vamos lo que para sea. allá, pero bien, continúa. Debatible y lo que sea. Pero si nos vamos, digámoslo así, ya a aplicar metáforas, pues llámenlos como se le pueda llamar, derecho de opción de compra, derecho a abono, valor residual, lo que quieran. Pero al final de cuentas es un valor contable que tiene a favor. Es más, si un acreedor, digámoslo así, dentro de negociación, plantea, venga, es que usted tiene una opción de compra sobre este inmueble que vale 200 millones de pesos, ha abonado 100 millones de pesos, me debe 50 millones de pesos a mí, yo le doy los 50 millones, compra y me hace el traspaso. Contablemente. Estoy hablando... Y en temas negociales, efectivamente ese es un negocio. Y yo puedo Ganarse el plantearlo así. avalúo en una compra sobre planos bajo una modalidad de leasing. Y yo lo Por planteo, supuesto puedo que sí. plantear así. Y ojo, si yo no lo relaciono, pues estoy sacando esa posibilidad de negociar de la mesa. Y si saco esa posibilidad de negociar de la mesa, pues me lo pueden plantear como una mala fe o un ocultamiento. Entonces, Ya vamos ahí para allá, vamos. ya vamos para allá. Ahí está la pregunta. ¿Alguien piensa diferente? ¿Qué creen? A ver, de pronto lo que habría que pensar es si en el momento de empezar a entrar en cesación de pagos, él siguió pagando la opción del leasing. Porque si suspende los pagos del leasing, el leasing se... Sí, sí, claro, por supuesto. O sea, es un derecho adquirido porque es de tracto sucesivo. Todavía no sabemos qué tipo de derecho es. Yo, desde el estudio que he hecho, les digo, para mí no es un derecho de opción de compra, sencillamente porque la opción de compra está condicionada y la condición se da al final. No estoy diciendo que no haya un derecho, ojo. Yo hasta ahora estoy diciendo que no es un derecho de opción de compra, porque es que, ojo, la opción de compra se puede embargar. Entonces, de ahí la importancia de cómo lo relacionen ustedes en la solicitud de insolvencia, porque dependiendo de cómo lo relacionen la solicitud de insolvencia, se puede desatar todo el debate jurídico más adelante sobre el tema de adjudicación o venta o cesión o demás. Y es muy importante lo que tú dices, porque claro, en este momento cuando viene cumplido, contablemente es un activo, pero si ya viene incumplido, no conozco el primer locatario que haya incumplido y le hayan hecho un proceso de restitución de inmueble que haya tenido saldo a favor. Y si no le han hecho proceso de restitución de inmueble. Ya vamos para allá. Ya vamos. El leasing, el contrato de leasing tiene unas cláusulas que regulan la liquidación del contrato. Incluso eso es materia dentro del proceso de insolvencia, dentro de un incidente que va al juez. Entonces, tengámoslo ahí y vamos a avanzar. ¿Se debe incluir el leasing o el derecho de opción de compra? El derecho de opción de compra. ¿El derecho de opción de compra? Yo digo que no. Yo digo que no, que es una expectativa de derecho. Porque siempre en los leasings hay un valor residual en la última cuota. Y hasta que no se agote, no hay opción de compra. Y ahora vamos a ver, porque este fue un debate que tuve con un amigo y me decía, la razón de él era, si tienes que incluir el leasing, y yo era de esa postura, por eso me puse a estudiar juiciosamente, se tiene que incluir el leasing, o el leasing no, la opción de compra. Y era la misma postura del doctor, uno tiene que revisar el contrato y pues si hay amortización, opción de compra de la primera cuota, si hay un derecho de opción de compra y ahí empezaba uno a analizar, si no dice nada, pues no hay derecho. Por allá iba mi postura. Y un día me encontré con un amigo y me dijo, es que tú lo tienes que relacionar porque la opción de compra es un derecho embargable. Y yo dije, sí, claro, obvio. Y más porque es sujeto de adjudicación, porque todos los bienes o activos o bienes tangibles, intangibles o derechos que sean embargables son sujetos de adjudicación. Entonces yo me puse a revisar y encontré dos jurisprudencias. Yo les digo que el tema no es pacífico. Entonces, primera jurisprudencia, San Andrés. Entonces hay un tema ahí de que quieren embargar la opción de compra de un leasing. ¿Y qué dice el juez? Ayúdenme a leer para que no se me vaya la voz. Dani, ¿me ayudas?
El auto se apoya en la doctrina civil sobre patrimonio como universalidad, que incluye bienes incorporales, y en las normas que disponen la prenda general de los acreedores, artículo 2488 Código Civil, y en las facultades del juez ejecutivo para decretar embargos y medidas cautelares, artículos 599 y 593 del Código General del Proceso, según cita en el auto. Además, la cita jurisprudencia que ha considerado embargable la opción de compra en contratos de leasing habitacional. Ver pasajes referidos en el documento. Existencia de un derecho patrimonizable. Ya que la opción sea embargable, debe tratarse como un derecho con contenido económico y transmisible. El auto resalta que la ley permite la cesión del derecho de opción y que, por lo tanto, es comercio susceptible de embargo. Paréntesis está. Desde la óptica del juzgado, la opción de compra es un contrato de leasing habitacional. Sí puede ser embargada porque constituye un derecho patrimonial incorporal que forma parte del patrimonio del arrendatario y, por lo tanto, de la prenda general de los acreedores. ¿Y ahora qué? Y a eso sumarle otra pregunta. Yo puedo, y pues dentro de la mayoría de las licencias que he visto, ¿puedo ejecutar la opción de compra antes de la última cuota? Claro, tú puedes acelerar, claro, puedes pagar todo. Al final no estás sujeto al plazo. Exactamente. O sea que no necesito llegar hasta la última cuota para pagar el resto. No. O sea que lo que he abonado hace parte de un derecho que tengo como tal. El banco no me puede decir, no, es que estuve pensando. Pero depende de que pagues todo. Ajá, sí. Depende de que pagues todo. Sí. Por eso mismo, o sea, al final es que el plazo no es inamovible, el plazo siempre se puede acortar, pero tenemos exactamente las mismas condiciones de que sea un derecho condicionado: el pago total o residual, la aceptación y eventualmente la tradición, pero ahí sí es para un tema de dominio. Listo. Ahora vamos con Cali. ¿De quién es de Cali? Por acá alguien de Cali, ¿no? La opción de compra en el punto procesal analizado es una expectativa. El juzgado considera que la opción es una expectativa que solo se consolida al concluir el contrato, cuando el locatario decide ejercerla. Hasta ese momento no integra efectivamente el patrimonio del locatario como derecho realizable. En consecuencia, no reúne la aptitud para constituir objeto de la medida cautelar en el proceso ejecutivo en esta etapa. Ah, no solamente somos nosotros los que pensamos diferente. Y es que acá no hay respuestas, yo no tengo la razón, nadie tiene la razón. Acá tiene la razón el que más convenza. Y depende de quién esté analizando el caso. Al final lo que diga el juez. Se ríe. Usted es juez, ¿cierto? Sí, pero usted vino a la conferencia pasada, sí. Bienvenida, doctora. Señora juez. Ven, veamos esto. Diferencia entre la expectativa y derecho consolidado. La opción de compra, hasta que no se cumplan las condiciones contractuales y o el locatario la ejerza, constituye una expectativa o posibilidad futura y no un derecho plenamente consolidado con aptitud de realización. El juzgado considera que las medidas cautelares en el proceso ejecutivo deben recaer sobre bienes que actualmente integren el patrimonio del ejecutado. Una mera expectativa no cumple esa función. Por ahí yo por lo menos en la liquidación la salvo por la buena fe. ¿Qué están peleando? ¿Qué pasa, Doc? Sí, Doc, cuéntanos. Sobre ese tema de la embargabilidad del leasing, porque es que estamos hablando precisamente sobre el tema. Un ejemplo, yo no le estaba gritando, pero digamos la posesión es una expectativa, yo no tengo un derecho plenamente adquirido. Y es embargable. No, la posesión es un derecho. Pero es una expectativa. No, la posesión es un derecho y no es embargable, pero es un derecho. Ahora, que no sea, que es una expectativa de derecho de propiedad en un futuro si cumples unas condiciones, pero la posesión como tal es un derecho. Y estamos hablando de que el leasing también. Claro, pero entonces estamos hablando de la opción de compra. Pero para el tema como expectativa, para pues, tratar como de dilucidar el tema de expectativa y derecho. ¿Qué pasa si en el momento de yo ejecutar la opción de compra el banco me dice que ya no le gustó tanto el negocio? No puedes.
¿Qué pasa si me lo dice? O sea, el papel aguanta todo. Yo le mando derecho de petición, le digo, venga. No, puedes iniciar un proceso ejecutivo de hacer. Ok, o sea que tengo derecho, no tengo. Pero cuando has pagado absolutamente todas las cuotas y el valor residual. Ve y pídeselo cuando vas a la mitad del contrato a ver qué te dicen. Ese es el problema, Daniel, es que acá el problema no es que ya estemos acá, porque si estuviéramos acá pues no hay problema. Bueno, en realidad sí sería más el problema si se fuera a liquidación. Ese sí sería un problema. El problema jurídico es que el contrato está acá. Está acá, está acá. Va por el camino. Claro, si tú dices, y si pago todo, pues ya tienes el derecho. ¿A qué me refiero? Yo antes de hacer el valor, de pagar el valor residual, digamos que sí hay que hacer ciertos trámites para uno saber cuánto es el valor residual. Ah, ok. forma de pago, Tú vas al día y no has terminado de pagar y el banco te dice... La plata del valor residual, o sea, ya la tengo ahí, la tengo bajo el colchón. Tengo la plata del valor residual y necesito hacer los trámites para pagar el valor residual, hacer todo el trámite. Cuando voy a hacer esa vuelta, el banco me dice, no, es que a mí ya no me gustó tanto el negocio. ¿Puede hacerlo o no puede ¿Y hacerlo? estás al día? Sí. El banco puede hacer lo que quiera, así como tú puedes hacer lo que quieras. Ahora, que jurídicamente el hacer lo que quiera tenga consecuencias, por supuesto que sí. Demanda una ejecución de hacer. ¿Tienes un contrato cumplido? No. Tienes un contrato cumplido hasta el momento y tú puedes demandar la ejecución de hacer, de continuar con el contrato. O eventualmente, si no hay ninguna restricción, de acelerar el plazo y hacer el pago en una única cuota, porque hay contratos que sí tienen esa restricción, lo puedes hacer. Pero para esto estoy demandando un derecho. Claro, pero no de opción de compra. Bueno, como quiera, valor residual. ¿Sí? No, es que no lo podemos llamar como querramos, porque es que si lo llamamos, hágalo, llámelo, o sea, llámelo como quieran la solicitud y después hablamos de las consecuencias de que usted lo llame como quiera. Ese es el tema. El banco no me puede negar como tal, ya digamos que si... ¿Y si estás incumplido? Por eso, si estoy incumplido, pierdo derecho. O sea, y esa parte o sea, ya está claro que en la mayoría de los contratos, pues si yo incumplo, hay otra cosa y hay unas consecuencias jurídicas. Tú puedes estar incumplido e igual tener derecho a que el banco te liquide y quedes con saldo a favor dependiendo de cómo esté amortizado el contrato. Sí. ¿Qué pierdes? La opción de compra. ¿Qué la tienes? Solo que si la pierdo. Conceptualmente, ¿no? Ahí vamos, no se preocupen que esa vaina es así. No se preocupen, ahí vamos. Listo. Entonces, estamos armando la solicitud de insolvencia, o sea, la estamos armando. Pues estamos hablando netamente del leasing dentro del proceso de insolvencia de la persona natural, no comerciante y pequeño comerciante. Y estábamos entendiendo qué es el leasing, qué compone el leasing, eso cómo funciona, qué regula el leasing. Al final, cuando yo tengo derecho o constituyo, materializo el derecho de opción de compra, ustedes sacarán sus posturas si determinan que hay derecho de opción de compra durante la ejecución del contrato o existe una expectativa durante la ejecución del contrato, y dirán, pues si al final del contrato, cuando se paga el valor residual, pues ya existe una opción de compra como derecho legalmente constituido. Eso ustedes lo deducen. Yo ya les di mi postura. Para mí, dentro de la ejecución del contrato, yo tengo una expectativa. Entonces yo tomo la postura de uno de los juzgados, del segundo. Si usted quiere tomar la postura del primero, lo puede hacer, porque al final todo depende, como dijo la doctora Alexandra, y todo depende, como dijo el doctor Daniel. ¿De qué depende? De quién me pague más. De eso depende. ¿Quién me pague más? Si me toca trabajar para el locatario o me toca trabajar para el banco. De eso depende al final. No hay una única postura, no hay una línea jurisprudencial marcada, no existe. Yo lo que quiero con esta conferencia es
que entiendan la figura del leasing, entiendan la ejecución del leasing, las posibilidades dentro del proceso de insolvencia, qué les conviene más y tengan herramientas. No se sienten allá a decir, es que toca incluir todo el contrato, es que toca, es que es un derecho. ¿Por qué? Porque sí. Hombre, den la pelea, den los argumentos, pongan en jaque a su contraparte, obliguen a estudiar a la gente que hace estos procesos. Es una mano de sinvergüenzas de verdad que uno se encuentra en las audiencias que no saben ni dónde están parados. Entonces, si estamos defendiendo los derechos de una o la otra parte, hagámoslo con responsabilidad. Y ahora sí vamos a resolver la pregunta de ¿se debe incluir el leasing como una deuda? Entonces, ¿qué pasa? A ver, ¿quién me da el concepto acá? Ustedes lo deben tener. ¿Se debe incluir? Depende. No, ahí sí no hay depende. Ahí sí lo regula la ley. Si está al día. Ok, si está al día no. Por eso depende. ¿Listo? ¿Y si está en mora? Se incluyen los cánones vencidos. Digo acá la doctora que si está al día también. ¿Por qué si está al día no? ¿Por qué si está al día no? Es un arrendamiento de tracto sucesivo. Hay una postura de un colega que está promoviendo la inclusión del 100% del valor del leasing, independientemente de si está al día o está en mora, dentro del listado de deudas. ¿Bajo qué concepto? Que al final hay un contrato con un valor total y que ahí hay una obligación. Ahora, yo no estoy de acuerdo, pero se lo pueden encontrar. Se pueden encontrar al culebrero ese. Pero es que ¿Tiene sentido? tiene mucho sentido porque es que yo estoy hablando de una proyección de pago Sí. que tengo que afrontar como deudor frente a un grupo de acreedores, y para poder afrontar ese leasing que tengo que cumplir con unas condiciones, él hace parte de unos ingresos míos que me van a quitar capacidad de pago. Sí. Entonces, como tengo que hacer la proyección, pues lo proyecto dentro de ese valor porque va hasta el final. Ajá. Yo estoy proyectando un pago Ya. a 15 años. Sí. Y eso empata exactico con el tiempo de leasing, por decir algo. Sí. Entonces lo tengo que proyectar. Listo. para ¿Qué dice la Daniel? distribución. Realmente es que el contrato, pues el arrendamiento uno lo plantea como gastos administrativos o gastos de administración. La cosa es que el leasing como tal, pues digamos que la deuda que se genera sobre los cánones vencidos, no sobre la totalidad de la deuda. Sí, esa es la respuesta. Pues deuda, entre comillas, ¿no? Esa es la respuesta, que es un contrato de tracto sucesivo. Es como decir, tengo un contrato de arrendamiento a 12 meses, pues no, si incumplo al mes 3, no me van a generar el pago por los 12 meses faltantes, por los 9 meses faltantes. Al final, la respuesta es, ¿por qué no incluyo la totalidad del contrato de leasing? Es un contrato de tracto sucesivo. Es un contrato de tracto sucesivo. Ahora, ¿dónde está la respuesta? Bueno, el artículo 539, numeral 3. Si es un contrato de tracto sucesivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Voy en la sexta cuota. Valor del contrato, 12. Matemática a prueba de abogados. 12 millones el valor del contrato. Y se ríen, pero les pongo 13 y no son capaces de dar con el chiste. Y yo tampoco. 12 millones. Pagué la primera. 1 millón. Y no volví a pagar. Y no volví a pagar. Y voy en la sexta. Y hago insolvencia. Listo. Hago insolvencia. Pagué una. ¿Cuántas no he pagado? 1, 2, 3, 4, 5. Todavía no estoy en la sexta, o sea, en ese mes hago insolvencia. ¿Qué dice la ley? No lo decía antes, esto lo trae la 2445.
Entonces, lo primero es que el artículo 539 dice que uno debe hacer una relación completa y detallada de todas las deudas que tenga, ¿cierto? Con corte al día del mes inmediatamente anterior, el último día. En el orden de prelación de créditos del Código Civil. ¿Qué dice ahí? Se deberá indicar nombre, domicilio y dirección de cada uno de ellos, es decir, de los acreedores. Dirección de correo electrónico, cuantía, diferenciando capital e intereses, aún en los cánones vencidos de los contratos de leasing. Ahí tienen su respuesta. Entonces, ¿qué relaciono como deuda en la solicitud de insolvencia? Del segundo al sexto. O sea, ¿cuánto? 5 millones. 5 millones de pesos. ¿En qué clase? ¿En qué categoría? ¿Ya tiene garantía mobiliaria como me dijo usted o todavía no? San Peleano todavía no salió con garantía. Todavía no. Quinto. Quinto orden. ¿Por qué es quinto? Pues, porque no es de ninguna otra. Esa es la respuesta. Porque no es cuarta, ni tercera, ni segunda, ni primera. Entonces quinta. 5 millones en quinta categoría o crédito quirografario. Listo. Entonces, ¿por qué se relacionan los cánones vencidos como deuda? Porque es una obligación de tracto sucesivo y de ahí viene el por qué más. Que lo dice la ley. Y si voy al día y no estoy vencida. Si va al día y no está vencida, ¿tiene cánones vencidos? Y entonces relaciona deuda. Pero sigue siendo deuda por ser tracto sucesivo. No. Si la obligación, si el leasing está al día, no hay deuda ni insolvencia. ¿Qué relaciono yo por curar mi salud? Crédito de leasing cero. Porque no sé si mi cliente se le dé por incumplir en cuanto entro en insolvencia o en el mes en que no estoy admitida y radique la solicitud. Entonces yo me curo en salud para que la misma entidad me certifique en la audiencia que estamos al día. Pero no hay deuda. Si está al día, no hay deuda. Listo. Y ahora vamos a empezar, creo que vamos a empezar por el final. Hablemos de un caso hipotético de liquidación patrimonial. Arranquemos por allá para que me entiendan el porqué, la importancia de lo que voy a hablar. Entonces entramos en el proceso de insolvencia, fuimos admitidos, y así como el deudor tiene derechos, tiene obligaciones. Y una de las obligaciones es pagar los gastos de administración. No sé por qué el legislador se iba a reformar la ley y no nos ahorró de una vez esta discusión tan pendeja. ¿Qué son gastos de administración, Dani? Todo aquello que básicamente uno tiene que pagar mes a mes para su sostenimiento, entre otras vainas. Pero... ¿Y qué es su sostenimiento? ¿Cuáles son los gastos de su sostenimiento? Si yo necesito ir al club para no deprimirme y me lo certifica la psicóloga. Eso termina siendo casi que todo contrato de trato sucesivo. Hombre, ¿qué es esa joda? ¿Qué son los gastos de administración? ¿Qué son? Doctora Alexandra. Pues los tiene consignados el mismo artículo 549, que son los gastos necesarios para la subsistencia del deudor, dependientes económicos y los gastos de las obligaciones que debe seguir sufragando. ¿Qué es eso? Uno lee, de verdad, yo no sé si es porque lo leo a las 2 de la mañana o qué es lo que pasa ahí, pero... ¿Qué son los gastos de administración? Yo he tenido clientes que me dicen que gastos de administración no necesarios para su subsistencia es pagar el diezmo de la iglesia. Hombre, o sea, Y sí. argumente su respuesta según el enunciado y le cabe todo. Entonces yo al final resolví aplicar la analogía de la ley 1116 del 2006 que nos dice en su artículo 71.
obligaciones posteriores al inicio del proceso de insolvencia. Las obligaciones causadas con posterioridad a la fecha de inicio del proceso de insolvencia son gastos de administración. O sea, no lo dice la 1564, no lo dijo la 2445, es más, se llama un poco de cháchara innecesario en ese artículo, que nada tiene que ver con el artículo. Yo no sé si ustedes tienen la misma percepción, pero uno dice, pero este man, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, al final él fue el legislador, eso no nos vengamos con cuentos. Que manda, manda, aunque mande mal. Entonces, a partir de ahí, hay una obligación de que todos los gastos de administración, es decir, todas las obligaciones que se causan con posterioridad al proceso, a la admisión del proceso de insolvencia, se deben pagar. Si no se pagan, ¿qué pasa? Fracasa la negociación, se va a liquidación. ¿Listo? Entonces, digamos que tenemos una deuda de 5 millones de pesos relacionada a la solicitud de insolvencia. ¿Qué deber tenía el deudor al ser admitido? Seguir pagando la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, bla, 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 todo. Y si paga, ¿qué pasa con la opción de compra? Se hace efectivo, ¿eh? ¿Cómo la hace efectiva si usted no ha pagado todo? Tiene 5 en insolvencia. Bienvenidos al proceso de negociación. Bienvenidos a insolvencia. Los que dicen que esto es lo más fácil. Por ahí hay unos locos que dicen que hace insolvencia fácil. Que hace concursal. Debe ser un abogado integral. Tiene que manejar todas las áreas del derecho. Porque acá se reúnen todos los problemas jurídico-financieros de las personas. Ayer tenía la charla en la universidad acá de las Américas, se llama. Y estaba el profesor de obligaciones. Y yo le dije, se va a ir rayado la cabeza. No, pero es que... de manes. La ley, no yo, la ley. Y el tipo se me acercó y me dijo, sí, tiene toda la razón, porque cuando yo inicio esa charla en las universidades, yo digo, olvídense de todo lo que aprendieron. O sea, olvídense porque el concursal como está legislado en Colombia rompe muchas premisas del Código Civil y del Código de Comercio. Entonces, resulta que la persona incumple, no paga, demuestra el incumplimiento y se va a liquidación. Entonces vamos al juez civil, municipal, si son deudas hasta menor cuantía, circuitos, si son deudas de mayor cuantía. Y entonces se apertura la liquidación. Cuando se apertura la liquidación, existe una ruptura patrimonial. Y dice, hacen parte de la liquidación los bienes y derechos que tenga el deudor hasta el momento de la apertura, y con ellos se atenderá el pago de todas las obligaciones, punto lo vamos a tocar ahorita cuando conversemos, hasta el momento de la apertura se integrará al proceso, creo que dice el artículo, todas las obligaciones. Entonces hasta acá, en teoría, y lo dice la norma, si llevo acá 1 incumplido, 2 incumplidos, 3 incumplidos y 4 incumplidos, hasta el momento de la apertura, en las deudas, ¿cuánto coloco? 5. ¿Y quién actualiza eso? ¿Será que sí lo actualiza el liquidador? El liquidador coge la relación final, coge el acta de fracaso de la negociación y relaciona lo mismo la adjudicación. Y en muchos procesos tenemos perdidos estos cánones, porque no hicieron parte del proceso de insolvencia. La ley me prohíbe pagar, pero tampoco los puedo negociar porque no están. ¡Claro! Porque es que de todas maneras, si el liquidador no actualiza la lista de el inventario, claro, lo tiene. Incluso eso sería sujeto de una objeción dentro de la liquidación.
Tiene que objetar y decir, venga, es que ya no son 6, sino que son 9. O sea, Hasta ese momento. ten cuidado del proceso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando se inicia la liquidación, uno de los efectos es que se reactive. Ese concepto quedó flojo, la reactivación, y tendría que decir o iniciación del proceso de restitución. Pues porque si no me lo ha iniciado, ¿cómo me lo va a reactivar? Y es a lo único que faculta el artículo, a la reactivación del proceso de restitución de inmueble. Y cuando el banco hace un proceso de restitución de inmueble, ¿qué hace? Entonces, efectivamente hasta acá iba el contrato, 12 cuotas. Tengo en insolvencia 5, tengo pérdidas 3. Y el deudor va y le dice, venga, recíbame esa joda, o sea, recíbame esa vaina, ¿sí? Para poder liquidar el contrato. Y no, el banco dura. No es que el plazo se extienda, es que el banco no le quiere iniciar el proceso de restitución porque entre más tiempo lo deja usted en el inmueble, más aumenta la deuda y se causan intereses. Y adivinen, todo esto a partir de la cuota 5, hasta cuando se logre resolver esta situación jurídica, que es terrible. Adivinen qué pasa con esta deuda. Queda por fuera del proceso. Queda por fuera del proceso de insolvencia. Y la persona queda con una deuda de 200 millones de pesos que crece, se reduce y no, crece. Y tengo así varios clientes que me consultaron después de haber hecho el proceso de insolvencia con otros abogados y me dicen, pero es que vea, yo ya tengo mi autodeterminación, el proceso de insolvencia, mutaron a naturales y el banco me está ejecutando 250 millones de pesos de ese lícito. Y vamos a revisar y efectivamente el banco, vea, la tiene clara. Pero lo que es que ahí pues digamos que sí hay una solución entre comillas que vendría dentro del artículo, ya vi eso es creo que el 45, en el 8. No, claro, pero eso es con la reforma, Daniel. No, estamos hablando de lo que sucedía antes porque ya voy a hablar de la reforma. O sea, por eso les dije voy a empezar por el final porque quiero que me entiendan la importancia de hacer y ejecutar lo que trae la reforma. O sea, quiero que me lo entiendan, por eso les tengo que contar primero cuál era el inconveniente y el problema tan grande que existía antes de la reforma con los créditos del ICI, que estaban específicamente en esta condición. Y entonces, tenemos muchas personas que antes de la reforma hicieron su proceso de insolvencia, venían incumplidos, obviamente no siguieron cumpliendo, se aperturó la liquidación y tenemos una deuda enorme posterior al inicio de la liquidación que no va a ser parte de las deudas de la liquidación y que se vuelve una obligación nueva en la que el acreedor podría ejecutar los bienes futuros de la persona adquiridos con posterioridad a la apertura de la liquidación. ¿Se entiende? Listo. ¿Y saben qué es lo peor? Que hay gente que lleva 5 años y el banco no le inicia el proceso de restitución. O sea, no se lo inicia. No se lo inicia. ¿Y usted cómo lo obliga? ¿Usted cómo obliga al banco a iniciar un proceso? Si alguien que ve esto y sabe, díganlo, porque creo que no sabemos cómo obligarlo. Entonces, ahora sí, entendido el problema, vamos a la solución. Vamos a la solución. Artículo 545, numeral 8. ¿Quién ya aplicó el artículo? Creo que yo fui la primera en aplicarlo, yo sí ya lo apliqué en la práctica. Y por eso les voy a obsequiar el memorial para que lo apliquen. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Ayúdame a leer, Danielito. Tiene una voz de locutor ese Daniel.
Artículo 545, numeral 8. El deudor admitido en un trámite de insolvencia podrá buscar la renegociación de mutuo acuerdo de los contratos de arrendamiento comercial o financiero lícito, de los que sea parte arrendataria o locataria. En caso de que no se logre la negociación, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato unilateralmente con solamente comunicar tal decisión a su contraparte y al conciliador, quedando el deudor sujeto a la entrega inmediata del bien en las condiciones previstas en el contrato y a las sanciones contractuales legales del caso, decididas mediante incidente por juez del concurso, las que harán parte del pasivo a negociar o liquidar. En todo caso, la terminación del contrato por iniciativa del deudor podrá darse cuando se acredite las siguientes circunstancias. 1. El contrato es uno de tracto sucesivo que aún se encuentra en proceso de ejecución. Y 2. Las prestaciones a cargo del deudor resultarán excesivas, tomando en consideración el precio de las operaciones equivalentes y el reemplazo que el deudor podría obtener en el mercado. Gracias. Nos medio resuelven, o sea, nos dan el chance. Entonces, si la persona dice, es que a mí no me interesa seguir con ese contrato, o sea, realmente a mí no me da la capacidad económica, porque es que la persona que quiere hacer insolvencia y quiere un acuerdo de pago y tiene un contrato de leasing, necesita doble capacidad económica. Necesita la de seguir pagando su canon de leasing al mismo plazo, con la misma tasa de interés, en las mismas condiciones, y adicional necesita tener el rubro para pagar el resto de obligaciones. Por eso necesita doble capacidad de pago. Entonces, la persona a la que no le sirve seguir con su contrato de leasing tiene la opción, primero, requisito de procedibilidad, renegociar el contrato de leasing. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debe llegar a hacer a la audiencia? Listo, agotamos el control de legalidad, miramos si hay reparos sobre la admisión, si no hay reparos, ¡pin! Levanten la mano si apoderan al deudor. Su señoría, señor conciliador, no, sí, también tienen funciones jurisdiccionales transitorias. Entonces, señor conciliador, yo quiero aplicar el artículo 545, numeral 8, y yo quiero solicitarle formalmente al acreedor, con el que el deudor tiene un contrato de leasing, yo cumplo con proponerlo y que quede en el acta la solicitud de renegociación en estos términos, y se la voto de una. Ustedes deben llevar su propuesta, la primera audiencia. ¿Qué les van a decir? Pues que no. Les van a decir que no. Entonces, una vez, ustedes ya saben que les van a decir que no, por eso ustedes ya debieron haber adelantado todo. Porque una cosa es que el banco unilateralmente lo termine, que no se le exige nada, y otra cosa es que el deudor lo termine unilateralmente, donde sí se le exigen cumplir una serie de requisitos y que eventualmente van a ser sujetos de debate. Entonces, cuando yo recibo esto en asesoría, yo no le digo al deudor, hay esta posibilidad, pero usted tiene que contratar a un contador, usted tiene que hacer una investigación, usted tiene que ir a bancos a saber qué condiciones hay respecto de la colocación de leasings en este momento, para enviar un análisis comparativo. Igual yo les voy a enviar el memorial, yo se los voy a obsequiar para que ustedes lo tengan. Entonces dice, en todo caso, la terminación del contrato por iniciativa del deudor podrá darse cuando acredite las siguientes circunstancias. El contrato es uno de tracto sucesivo. Debe ser un leasing financiero. ¿Listo? Contrato de tracto sucesivo, que aún se encuentra en proceso de ejecución, porque si ya hay una sentencia de terminación, pues, ¿qué va a terminar? O sea, tiene que estar activo, tiene que estar en ejecución. Segundo, las prestaciones a cargo del deudor resultan excesivas tomando en consideración el precio de las operaciones equivalentes o de reemplazo que el deudor podría obtener en el mercado. ¿Qué es eso? Vaya y pregunte cuánto le vale un arriendo en un inmueble de similares condiciones y cuánto le vale el canon de leasing. Y vaya y pregunte en el sector cuánto costaría la colocación de un crédito de leasing
en un inmueble de similares condiciones. Y con que usted se encuentre que hay un arriendo más económico en el sector, en un apartamento, en un inmueble de similares condiciones, ya la tiene. Que se la certifiquen, ¿no? No es que yo vi. No, con pruebas. Dame la prueba y te daré el derecho. ¿Listo? Entonces son 3. ¿Cuáles 3? Hemos visto 3. ¿Cómo? Sí. Y que esté en ejecución. Sí. 2. Que sea... Que resulten excesivas. Que sea más costosa esa joda que tener otro. Ya. No se enreden. Los abogados hacen todo más complicado. Hay un problema. ¿Y si el deudor lo que quiere es irse a vivir con la mamá? No, pero el problema... Hay problema, Oscar decía. Él dice, yo tengo un apartamento. No, pero ojo, Daniel, ojo. Usted no va a contar que quiere ir con su mamá. O sea, hay problemas cuando hay problemas. No va a contar que... ¿Cierto? Sí, yo también creo eso. ¿Y cuál es el otro? Hemos visto 3. Haber renegociado, intentado la renegociación del leasing. Si no lo hacen, no pueden hacer esto. Al momento de comunicar tal decisión, ¿ustedes qué hacen? ¿Piden permiso? O sea, su pretensión es solicito. No, su pretensión no es solicito, su pretensión es informo. Aquí a mí nadie me da permiso, ni siquiera el conciliador me da permiso. Porque ellas me salieron con una que es que yo pienso diferente. No pasa nada que piense diferente, porque ¿cuál es la disposición legal? Al momento de comunicar tal decisión, el deudor deberá presentar un análisis de la relación costo-beneficio para el proceso de la negociación de llevarse a cabo la terminación. Hasta ahí. Entonces, ¿qué dice eso? ¿Qué traduce? Pues hombre, si a usted el canon le valía 1.800.000 y el arriendo le vale 1.500.000, incremente su propuesta de pago en 300.000 pesos. Eso es todo. Entonces, lo que yo me ahorro en la vivienda, lo propongo para incrementar mi propuesta de pago. Ese análisis lo deben presentar. Y acá se resuelve lo que veníamos hablando ahorita, que yo te dije, ahora lo tocamos. Y dice, en ese sentido, también se tendrá en cuenta para incrementar la propuesta de pago la indemnización a cuyo pago podría verse sujeto el deudor con ocasión de la terminación. ¿Por qué? Porque si ha habido un pago y un abono que se ha amortizado y que al deudor le podrían devolver ese dinero. Pero ¿cómo lo cuantifica? ¿Y eso cuándo se sabe? Cuando el banco realiza la liquidación. Porque son unos vectores que ellos tienen allá internamente que uno ni idea. Ahora les digo, no he conocido el primero. Que venga incumplido, le inicien la terminación y le quede saldo a favor. Se inventan algún concepto de honorarios de abogados, se inventa el concepto del desplazamiento en Uber Black y todo eso para incrementar el costo y al final ¿cuánto dio? 0. Pero igual lo dice la ley, lo dice la ley. Ahora, esto no se lo pueden exigir al deudor, o sea, no le pueden exigir esto al deudor para la terminación, porque el que lo realiza es el acreedor. Entonces, si el acreedor no lo realiza, no se lo pueden exigir al deudor. Y eventualmente, si se quiere tomar en práctica, pues nos tocaría, habría ahí un tema interesante de suspensión del proceso, no sé, un incidente, eventualmente, pero esa operación la realiza directamente el banco, que es quien contabiliza el crédito. De esta manera, con este artículo tan maravilloso, eliminamos la posibilidad de que le hagamos el proceso de insolvencia al deudor para solucionar total e integralmente su situación económica y se nos quede por fuera una obligación que se sigue causando y se vuelve futura y ejecutable
sobre los bienes futuros o activos del deudor. Cortamos ahí el problema. Entonces, si ustedes reciben un deudor que ven que no va a poder con su leasing, o ven que se le puede embolatar la opción de compra porque tiene unos cánones relacionados como deuda, y ahí viene la otra pregunta: ¿y qué pasa si yo sigo pagando en la liquidación? ¿Qué creen que pasa? Muy fácil. Y se soluciona. Solo que depende de muchas variables. Y depende de cómo se resuelva el tema de la opción de compra. Pero se las voy a explicar de una manera muy sencilla. ¿No hay ninguna duda? Bueno. Entonces, ¿qué pasa, doctor? Si no terminamos el contrato, entonces acá liquidación, pues, negociación. Entonces, doctor, insolvencia. Doctor, yo vengo con 10 cánones de leasing atrasados, que ya sabemos que si están atrasados, los relacionamos como deuda, ¿cierto? Deuda, 10 millones. Pero resulta que el deudor sí cumple. Cumple con los gastos de administración. A pesar de ello, no logró la mayoría necesaria. ¿Y qué pasa? Se va a liquidación. Pero el deudor sigue cumpliendo. Y supongamos que acá le hacían falta solo 10 cánones. Terminó de cumplir. O sea, terminó el plazo, no de cumplir porque pues está incumplido. Terminó el plazo. Y entonces al margen vamos con un proceso de liquidación que va a durar muchísimo más tiempo. La solución más sencilla es que pues al final no se cuantifique el valor de la opción de compra, no se adjudique tampoco y la obligación muta a natural. La adjudicación. En la adjudicación, la obligación mutaría a natural. ¿Cuál obligación? Los 10 que se me quedaron congelados y yo no podía pagar. Pero al momento de la terminación, como es una obligación moral, y acá de una vez les digo, el proceso de insolvencia no condona deudas. No me le digan eso a la gente, que el proceso de insolvencia no condona deudas. La obligación muta natural, pero no deja de ser obligación. La diferencia entre una obligación natural y una obligación civil es la forma de ejecución y el poder de ejecución del acreedor. En la natural, el acreedor no tiene poder de ejecución coactivo o ejecutorio, pero la obligación no muere. Si el deudor, después de la adjudicación y no se adjudicó el derecho de opción de compra, si después de la adjudicación va al banco y le dice, tome los 10 que le estaba debiendo y negocia, puede ejercer su opción de compra y se puede dar la tradición del bien. Y no lo perdió. ¿Pero de qué depende? De cómo se desarrolle la discusión de la opción de compra, si se adjudica o no. Ahora, en la práctica les voy a decir quién quiere unos derechos de opción de compra. Nadie recibe eso. Nadie lo recibe. Y desde ya les digo, porque no sé si me alcanza el tiempo. La clave está, y ya les di la herramienta, en que todo sea de buena fe y con argumentación. Tienen argumento para decir que es derecho y tienen el argumento para decir que es expectativa y no incluir el activo. Porque al final el derecho de descargue se pierde ¿por qué, doctora Alexandra? Por la omisión en relación de bienes o derechos. Pero que se haga dolosamente y demuestre el dolo. ¿Alguien es penalista? Cuando metieron ese veneno en la pérdida del derecho de descargue, yo dije, se dejaron meter un golazo. Porque el que tiene que probar el dolo es el que lo denuncia. Pruébeme que yo dolosamente no omití el activo, cuando es que hay una serie de interpretaciones y el contrato no está regulado en Colombia. Es atípico. ¿Me captan?
Listo. Bien. Eso se soluciona, les quería dar como la solución por si tienen procesos que estén en esas condiciones, sepan cómo salvarlos, que sí se puede. ¿Listo? Ya hablamos de los cánones de leasing como gastos de administración. Vea ese artículo tan grande. Vea esto. Ahí es donde tenemos el tema. Se nos pierden las deudas porque los liquidadores no las actualizan, nosotros no estamos pendientes y los acreedores tampoco. Dice, mientras no se haya decretado la liquidación patrimonial por cualquier causa, los titulares de las obligaciones causadas con posterioridad a la aprobación del acuerdo podrán adelantar las gestiones de cobro y de restitución. El deudor no podrá otorgar garantías, bueno, eso ya está. Espérenme que estaba acá, mientras no se haya el incumplimiento. En caso de que se decrete la liquidación patrimonial, los gastos de administración de las obligaciones causadas durante la ejecución del acuerdo insolutos podrán presentarse a dicho trámite y los correspondientes procesos de ejecución iniciados en contra del deudor. O sea, si yo llegué a un acuerdo, ¿qué interpretan ahí? Si yo llegué a un acuerdo y dejé de pagar servicios públicos, dejé de pagar, me pueden ejecutar. Pero si alguien denuncia el incumplimiento de las obligaciones que quedaron dentro del acuerdo, a mí me dejan actualizar prácticamente, o sea, que sinvergüencería, de verdad, o sea, eso sí ya, o sea, está vinculando a acreedores posteriores a la realización de un acuerdo de pago, a la negociación de un proceso de insolvencia, a una liquidación. Es decir, yo deudora, llego a un acuerdo de pago, incumplo y duro un poco de años, 4 años, porque nadie denuncia ese incumplimiento, es raro, y el deudor tampoco lo hace, y durante ese tiempo se causa un poco de deudas, gastos de administración, ¿qué son? Todas las obligaciones que se causan posterior al proceso. Y todas esas deudas luego yo me las puedo arrastrar a una liquidación. Y los procesos ejecutivos que me han iniciado por esas deudas nuevas se van. Tiene mucho sentido con tu tesis, que ya la vamos a discutir. Me ha quitado el sueño. No he podido dormir por culpa de la doctora Alexandra. Entonces, den en cuenta que tenemos un vacío que debemos aprovechar. Entonces, negociación, digamos que llegamos a acuerdo. Acá hay un tiempo muerto entre la ejecución del acuerdo o entre que el centro de conciliación envía al juez y el juez apertura, que hemos tenido casos de un año. Entonces, todo lo que se causa, actualicémoslo en la liquidación. Actualicémoslo, porque hace parte de la liquidación. Ya solo nos faltan, a ver, acá no dice página, ¿cuántas? De 18. Vamos bien, listo. Ahora, esto sí se los voy a dejar a modo de. Hay unas obligaciones que se derivan del contrato de leasing. ¿Cuáles son? Con el inmueble, prediales, administración, servicios. ¿Y qué son? Gastos de administración. Entonces les dejo esta incógnita. Si ustedes no están pagando el canon y tampoco están pagando lo que deriva de ese contrato, ¿están incumpliendo los gastos de administración de un inmueble que no está a nombre suyo? Sigue siendo arrendamiento. Pues algo de esto es administración, ya dependiendo del contrato, si tengo que pagar el predial, sí, efectivamente, porque son obligaciones causadas con posterioridad. Los cánones necesariamente son gastos de administración. Sí, eso sí. Servicios públicos, pues necesariamente son parte de la subsistencia del deudor. Pero, claro, es que es un tema que la verdad escribí esta mañana, o sea, no es que les traiga la respuesta, sino que yo dije, pues de una vez escuchemos qué piensan los colegas. Aquí, la pregunta y la dificultad ahí, por lo menos que yo me he encontrado, es ¿qué pasa si la Secretaría de Hacienda o el conjunto
conjunto residencial no actualiza la factura para cobrar los valores posteriores al proceso de liquidación. Por lo tanto, no reciben pagos Se van a postergados. con los posteriores. Se van a postergados y hay que pasar el derecho de petición y eventualmente la tutela para obligarlos a expedir la factura. Eso sí. Sí, ese ha sido el mayor problema. O sea, pero le toca a uno hacer más de lo que le toca, pero póngale ojo. El inmueble es del banco. Saque el certificado de libertad y tradición y a nombre de a quién aparece, el banco. Vaya y saque la boleta de pago de impuesto predial y a quién le facturan el impuesto predial, al banco. Vaya y saque la factura de pago de administración y a quién le facturan. Y vaya y saque los servicios públicos y a quién le facturan. Entonces lo que yo les digo es, si el incumplimiento de gastos de administración de un contrato del que tiene obligación el deudor, es extensivo el incumplimiento de esos gastos al deudor, cuando él no es el titular, sino el banco, sino que se deriva. De contratos. ¿Cómo? Sería por concatenación, básicamente el hecho de que, o sea, el predial, o sea, Secretaría de Hacienda, Servicios Públicos, incluso el conjunto residencial, puede ejecutarla con el cumplimiento de esas obligaciones, pero directamente al banco. La obligación del deudor nace es con el banco bajo el contrato de leasing. Ajá. Pero no nace o no tiene obligación con la Secretaría de Hacienda, etcétera, etcétera. O sea, es más, ni siquiera yo relacionaría el predial con un leasing porque la obligación es del banco, no del... Pero las cuotas de administración se podrían, y la ley 675 de hecho puede perseguir tanto al titular como a quien ¿Qué ley? ¿Qué ley? Las cuotas de administración. No, por eso, ¿qué ley es? Que no la conozco. Ah, la ley 675. Con la de propiedad horizontal. Ley 675. Listo. Ahí, porque se les puede presentar en la audiencia de que ustedes digan, ah, no, eso se lo facturan al banco. Eso podría pues, plantearse para ponerlo como obligación del deudor. Claro. En solidaridad con el banco. La factura le sale al banco y ustedes le dicen al deudor, no pague porque igual eso sale a nombre del banco, no a nombre suyo. De Hacienda y Servicios Públicos. Y les decretan el incumplimiento del gasto de administración y se van a liquidación. Se tiene con el banco o con la entidad de leasing, pero la Secretaría de Hacienda y los Servicios Públicos no tienen cómo ejecutar al deudor porque la obligación no es con ellos. Interesante. Gracias. Les digo, yo la planteé, no la desarrollé porque me la inventé esta mañana. Estaba estudiando para venir a hablar con ustedes. Bueno, hablemos de acuerdos bilaterales porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Sabían que los acuerdos bilaterales se pueden hacer con los leasings? ¿Sí? Esa sería la reorganización del contrato. No, reorganización del contrato no. Porque el acuerdo bilateral básicamente lo que hace es que yo me evite que se me embolate al final ejercer la opción de compra y la discusión de si había derecho o no había derecho en una eventual liquidación. Eso es lo que hace. Pero entonces, ¿cuál es la dificultad que se van a encontrar en la práctica? Porque obviamente para uno sería genial decir, pues hagamos acuerdo bilateral, señor acreedor de leasing, en las mismas condiciones del contrato. Y mi cliente no pierde su opción de compra. Genial, la saco de allá. Hay derecho, no hay derecho, hay expectativa, no importa. Seguimos con la ejecución del contrato. Pero ¿qué es lo que yo me he encontrado en la práctica? Que quieren negociar igual que un hipotecario. Plazo, 60 meses. Tasa, 1.5. Y adicional, me dice da vivienda, pero me pagas todas las obligaciones. Pero es que mujer, es que casi todas son abogadas. No, pero es que no es posible porque este no es una hipoteca abierta. Este es un contrato independiente. O sea, yo no puedo llevarme y amarrar todas las obligaciones al leasing como pasaría en una hipoteca abierta. Este es un crédito quirografario. Eventualmente se puede hacer cuando con la entidad que tiene el leasing no tengas más obligaciones. O si tienen una tarjetita de crédito, paguen antes de meterse en insolvencia. Para que tengas más posibilidades del acuerdo bilateral. ¿Quién no sabe qué es un acuerdo bilateral? No le dé miedo de levantar la mano porque ya estamos es para aprender. ¿Todos saben qué es un acuerdo bilateral? Sí.
Pero son miedosos. Yo veo caras como de que no sé, pero no quiero preguntar. Bueno, voy a explicarlo porque les da miedo preguntar. Entonces, ¿qué es el acuerdo bilateral? El acuerdo bilateral es un mix entre un acuerdo de pago y una liquidación. Se puede celebrar con acreedores con prendas, o sea, vehículos, hipotecas o arrendamiento financiero, que es leasing. Entonces, ¿qué dice? Yo llego a mi proceso de insolvencia con todas las deudas, soy admitida e intento la negociación de todo. Y digo, debo 200 millones de pesos, propongo pagar cuotas de 1 millón de pesos sin reconocimiento de intereses. ¿Qué me van a decir? No. Lo que pasaría antes de la reforma es que inmediatamente, ¡boom!, una liquidación con todo. Pero en ese preciso momento, cuando me dicen no y decretan el fracaso de la negociación, yo digo, levanto la mano. Propongo un acuerdo bilateral con o el acreedor prendario, o el hipotecario, o el del arrendamiento financiero. Y digo, no quiero perder mi inmueble, no quiero perder mi opción de compra, no quiero perder mi vehículo. Entonces yo propongo pagarte a ti de esta manera. Y él te dice sí o no. Si te dice sí, pues tú básicamente quedas con un mix. Quedas con un acuerdo de pago sobre el crédito de leasing, sobre el vehículo o la hipoteca, en el plazo y las condiciones en que se hayan acordado. Esos bienes se excluyen de la liquidación y te vas al proceso de liquidación con las demás deudas. Ay, yo les planteé un caso cuando recién salió la reforma y lo tuve. Tuve una cliente que debía una cuota del crédito hipotecario. Una cuota del crédito hipotecario le hacía falta pagar. Y tenía como 300 millones de pesos más en deudas. Y el único activo, pues el inmueble. Hicimos un acuerdo bilateral. A la señora le fue muy bien. Cosas que pasan, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. De que al final el acuerdo bilateral no tiene condiciones. Solo que haya una hipoteca y exista una deuda. ¿Cuánta deuda? ¿Cómo? Y que sea sobre la casa de vivienda. Y que sea sobre la... bueno, sí, hay causales de impugnación del acuerdo bilateral, pero acá les quería hablar específicamente sobre la posibilidad del acuerdo bilateral sobre un crédito de arrendamiento financiero. Acá ya lo hablé, sí, Doc. Una pregunta, buenos días. Si tengo, por ejemplo, quiero hacer un bilateral, tengo 2 hipotecarios, uno natural y uno bancario. ¿Puedo hacer con uno solo el bilateral? O sea, cuando me vaya a liquidación, decirle, bueno, banco, a usted le propongo este bilateral, o no es posible. Pero es una hipoteca en primer y segundo grado, tienes hipoteca sobre 2 inmuebles diferentes. 2 inmuebles diferentes. ¿En cuál vive? ¿En cuál vive? En el que vive es en el que se piensa hacer el bilateral, en el otro sí es otro. Ah, sí, claro, tú puedes escoger hacer con el que cumpla las condiciones del bilateral. Claro, o sea, yo puedo tener leasing, puedo tener 3 hipotecas y 2 prendas y elegir solo hacer bilateral con una hipoteca y el resto no me interesa, que se vaya a liquidación. Gracias. Esto ya se los expliqué, que era lo que se presentaba antes de la apertura de la liquidación, que el banco no hiciera el proceso de restitución de inmueble y se causara deuda posterior. Ese era el riesgo para el deudor. Y ya les expliqué, pues obviamente lo de la ruptura patrimonial, la reactivación de procesos de restitución también, el inventario de bienes del deudor, pues también. En la liquidación también podemos hacer acuerdos bilaterales. ¿Sabían? ¿No? ¿Sabían dónde está el concepto? El artículo 569
que desarrolla el acuerdo de negociación de deudas dentro de la liquidación. Y acá dice, este artículo es de la liquidación, ¿no? Dice, el acuerdo deberá reunir los mismos requisitos exigidos por el 553 y 554 y quedará sujeto en todo a lo previsto sobre el mismo en el presente título para su aprobación y verificación de legalidad. Igualmente podrán convenirse los acuerdos parciales del que trata la segunda parte del numeral 3 del artículo 553, en los mismos términos y consecuencias en el previstos. Y pues ese artículo habla de los acuerdos bilaterales. Entonces el acuerdo bilateral también se puede intentar en la liquidación patrimonial. También se puede hacer sobre los leasings. ¿Listo? Y la discusión acá, porque sucedió en un juzgado de Bucaramanga. El deudor omitió decir que tenía un leasing y perdió el derecho a opción de compra. Entonces, por eso yo les digo, si son de la postura de que no hay derecho, relacionen en los activos la expectativa en cero, para que defiendan su posición. Y si está al día, relaciónenlo en las deudas en cero, porque de esa manera ustedes nunca estarán incurriendo en el dolo de la omisión. Díganlo. Y decir lo que uno piensa no es dolo, y más si está sustentado jurídicamente. Entonces el día que ustedes lleguen a una audiencia y les digan es que usted no relacionó que tenía el derecho, ustedes digan no, yo relacioné que tenía la expectativa porque esa es mi posición jurídica, y da el debate sustentándolo, y jamás van a poder perder el derecho a descargue por la omisión e información, porque usted sí lo dijo. Solo que dijo lo que usted piensa y con la argumentación correcta. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Ay, tengo un poco de temas para que se antojen a la próxima conferencia. Bienes con traspasos abiertos en la liquidación. Secuestro, adjudicación, terceros de buena fe. Efectos de la adjudicación a obligaciones no relacionadas versus pérdida del derecho de descargue por la doctora Alexandra. Intereses en la liquidación. El tema de las centrales de riesgo de la gente que hace insolvencia. La muerte del deudor en la fase de negociación. Se me acaba de morir una deudora y estábamos negociando. Acuerdos bilaterales para procesos anteriores a la reforma. Sociedades patrimoniales y conyugales en los procesos de liquidación. Antes de terminar, bueno, entonces escaneen el código, únanse a la comunidad académica de la firma y ahí les estaremos avisando cuando vamos a ver el desarrollo de todos esos temas. ¿Ya tenemos que terminar o alcanzamos a hablar algo más? 5 minutos. No, mejor no. Mejor lo dejamos para la próxima. Mejor dicho, el seminario estás completamente invitada como ponente. ¿Listo? Para desarrollar ese tema. Señores, muchísimas gracias. La verdad que venir a Pereira siempre es un debate académico de altura. Acá son muy juiciosos. No tan juiciosos como en Bucaramanga, pero son juiciosos. No, mentiras. Son bien juiciosos, incluso yo con la doctora Alexandra solo nos la pasamos conversando ahí de temas que van saliendo, en lo que les podamos colaborar con todo el gusto del mundo. Lo que les digo, acá nadie tiene la razón, somos abogados, o sea, acá nadie tiene la razón y siempre tenemos la razón, porque somos abogados. Entonces, señores, muchísimas gracias por la asistencia, por la participación. Hacen muy ameno para mí este espacio siempre. Espero que haya sido enriquecedor.
que se hayan llevado algo de información y una visión diferente del proceso de insolvencia y sepan que de acá salen un montón de cosas más. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. El aplauso, por favor. Bueno, vamos a, en estos 10 minutos que nos quedan, siempre que es bueno evaluar, ¿no? Evaluar y tener percepción, qué les pareció el tema, qué les pareció el escenario, en fin. Hombre, yo quiero agradecer en nombre de la comunidad que aquí está con nosotros el rigor académico, el rigor jurídico que ustedes le han querido implantar, implementar a todos esos temas de insolvencia y sobre todo el esfuerzo que ustedes hacen por venir de Bucaramanga, Bogotá o de quienes están aquí en Pereira para compartir con nosotros de manera gratuita además. Muchísimas gracias por ese compromiso y esperamos nosotros contribuir pudiendo utilizar los servicios de ustedes en esos temas de insolvencia y en cualquier otro tema de conciliación. Ni más faltaba. Gracias. Don, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias y un aplauso para estos muchachos que se ponen la 10. Listo.